bastante difícil, así que voy a tratar dentro de mis posibilidades. Si lo llego a tocar todo, genial. Si no, hoy haremos una parte y luego lo haremos el próximo jueves. Más que nada porque es un pasaje muy teológico. Si hay distintos pasajes de las Escrituras, algunos pasajes son muy prácticos para la vida cotidiana, y hay otros pasajes como este que vamos a ver, que es un pasaje muy teológico, con muchas aplicaciones teológicas juntas. Así que si no llego a tocarlo todo, hoy vamos a tocar una parte y el jueves otra. Timoteo capítulo 3, de los versículos 15 al versículo 16. Esto que vamos a ver hoy es como una especie de himno, algo que la iglesia primitiva no solamente leía, sino también cantaba al hablar de Jesús, al hablar de Jesucristo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice así la palabra del Señor: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Específicamente hoy vamos a hablar del versículo 16 y estas seis líneas, estas 6 declaraciones que hace Pablo específicamente acerca de Jesucristo. Lo quiero volver a leer. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Señor, te damos muchas gracias, como siempre hacemos y decimos, primero por este lugar que tú nos has dado y que podemos abrir las puertas, oh Dios, no solamente para reunirnos nosotros, sino también para confesar nuestra fe libre, para confesar nuestra fe públicamente, oh Dios, sin ningún problema, sin ningún impedimento, oh Dios. Gracias porque estamos en una nación libre y podemos hablar de ti sin inconvenientes y con libertad de culto y libertad de expresión. Señor, ahora rogamos que en este momento nos des entendimiento, nos des inteligencia, nos des sabiduría para entender, oh Dios, estas líneas tan profundas, pero tan importantes para comprender a la persona de Jesucristo. Señor, bendícenos, danos la gracia de comprenderlas y la gracia de entender también la importancia de este texto para cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando para que salgamos distintos de como hemos venido. Gracias te damos, oh Dios, por el cartel que hemos podido poner en el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, nos tomamos un instante y oramos, Padre, para que ese cartel sea visto, para que ese cartel sea, Señor, un instrumento en las manos de tu Espíritu Santo para traer a otras personas a este lugar. Gracias porque ese cartel viene de tu mano de amor, pero oramos para que ese cartel, Señor, por medio de ese cartel, muchos puedan llegar a este lugar. Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que nos has dado, gracias, Señor, porque no hay palabras de agradecimiento por tantas bendiciones que nos has dado en este último tiempo. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre bendecido. Y Señor, te damos espacio para que tú nos estés ministrando ahora por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Una de las grandes las grandes discusiones que tuvo la iglesia primitiva fue el hecho de poder definir con precisión la naturaleza y la persona de Jesucristo. ¿Sí? Es un tema muy importante que usted puede decir, bueno, es obvio, pero es obvio para nosotros que tenemos 2000 años de cristianismo.
no fue tan obvio para nuestros primeros hermanos o para la iglesia primitiva, que tuvo que enfrentarse con grandes herejes o personas que tenían un pensamiento muy distinto de la persona de Jesucristo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Los primeros siglos de la iglesia primitiva y de la iglesia cristiana estuvieron inmersos en grandes controversias teológicas acerca de quién es Jesús en verdad. Para algunos decían, como hoy mismo, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, bueno, Jesús es simplemente un profeta más entre tantos, enviado por Dios, pero un profeta más. Otros en el primer siglo decían, bueno, al pensar en la naturaleza de Jesús, algunos se planteaban, bueno, a ver, Jesús es más Dios, más divino o es más hombre. Y dentro de estas controversias, algunos decían, bueno, para algunos Jesús tenía una naturaleza más divina, para otros Jesús tenía una naturaleza más humana. Pero los grandes teólogos van a responder, y los primeros concilios importantes van a responder a esto y van a decir que Jesucristo tenía una naturaleza de 100% Dios y 100% hombre. Quiero repetirle esto. Jesús, aunque en los evangelios encontramos ejemplos en donde, por ejemplo, Jesús llora, Jesús tiene hambre, Jesús suda gotas de sangre, Jesús habla con el Padre y le pide que, si es posible, pase de sí esa copa del sufrimiento de la cruz. Momentos en los cuales Jesús expresa su humanidad. También hay momentos en los evangelios en donde Jesús se muestra y se expresa en todo su esplendor con su parte divina. De modo que los primeros concilios importantes de la iglesia y los grandes teólogos responden y dicen: Jesús era 100% Dios en su naturaleza, 100% Dios y 100% hombre a la vez. Ahora, Pablo, a partir del versículo 16, comienza hablando específicamente de esta naturaleza de Jesucristo. Versículo 16, él dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedra. ¿Qué está queriendo decir esto? Porque ya sabemos que la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no tiene error. Bueno, pero Pablo quiere dar una afirmación especial acerca de la naturaleza de Jesucristo, acerca de la vida de Jesucristo. Y usa esta palabra, al hablar de Jesucristo y al hablar del Evangelio, él dice: esto que yo les voy a decir, esto que yo les voy a enseñar, es algo que es indiscutible, algo que no se puede discutir, algo que no tiene duda alguna. ¿Y qué es lo primero que él dice? Él dice en la primera afirmación, aunque están todas en el versículo 16, él dice: Dios fue manifestado en carne. Primera afirmación muy importante, y piensen que Pablo es hebreo de hebreos. Él viene de ser un fariseo educado a los pies de Gamaliel. Y piensen, para una persona como Pablo, en el contexto en el cual está escribiendo, lo que puede significar y las connotaciones que puede tener decir que Dios fue manifestado, por decirlo de una forma vulgar, en un vaso de carne. Para los judíos, Dios no se puede contener. Dios es tan grande que es imposible que pueda estar dentro del género humano. Pero Pablo dice: esto no es así, sino que Dios, y ahora vamos a ver los textos, Dios se encarnó en carne. ¿Qué quiere decir esto? Y por supuesto está hablando de lo que en teología se llama la encarnación de Dios en Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir es que Jesucristo
es Dios encarnado. Quiero repetirle esto. Lo que Pablo dice al hablar Dios fue manifestado en carne, lo que Pablo está queriendo decir es Jesucristo, la persona de Jesucristo es nada más y nada menos que la persona de Dios, el Dios infinito, el Dios creador, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que está en todos lados. Ese Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. La teología de Juan hace mucho énfasis en esto. Vamos a ir a primero el Evangelio y después a primera de Juan para ver que Juan hace mucho énfasis en esto. En Juan capítulo 1, esto tiene aplicaciones prácticas, pero también tiene una gran connotación filosófica. Juan capítulo 1, versículo 14, tanto el capítulo 1 de Juan como el capítulo 1 de primera de Juan hablan de lo mismo, hablan de quién es Dios y cómo Dios se manifiesta. Juan capítulo 1, versículo 14, habla de esto mismo. Dice allí Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de lo mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sí vayamos a primera de Juan, porque quiero unificar estos textos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a ver que Juan repite lo mismo y comienza de la misma forma. Hablando de la vida de Jesucristo y quién es Jesucristo. Lo primero que dice, lo que leímos recién, es que Él es el verbo que se hizo carne. Y ahora vamos a ver que habla de que Jesucristo existió siempre. Primera de Juan, capítulo 1. Dice allí, lo que era desde el principio, está hablando de Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Aquí viene, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Un poco más adelante, quiero ir rápido porque tengo mucho, capítulo 4, versículo 1 y 2, también de primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer, escuche esto, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, lo primero que quiere decir Pablo y lo primero que estamos entendiendo acá en las palabras de Juan tiene que ver con la naturaleza y con quién es en verdad Jesucristo. Y esto es muy importante para nuestra actualidad y por las sectas que hay hoy y que siempre hubo, en las cuales algunos dicen, bueno, no, en realidad el diablo, y esto creen los mormones, me parece, el diablo y Jesús en realidad son hermanos. Los testigos de Jehová dicen, bueno, no, Jesucristo es uno más de los profetas entre tantos. Las sectas, o muchas de las sectas, tienen por particularidad este concepto en el cual Jesús no es Dios. Y Pablo enseña que Jesús es Dios en carne. Por esa razón la alegría y lo que menciona Juan
en 1 Juan capítulo 1, de los versículos 1 al 3, cuando él dice lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que palpamos, y el gozo que él siente el gozo porque en Jesucristo no es un profeta entre tantos, sino que él tiene la firme convicción de que Jesucristo es Dios. Jesucristo, primera afirmación que debemos afirmar en nuestras vidas, no es uno más, no es un profeta más, no es un milagrero, no es un filósofo de la época, no es un revolucionario social. Jesucristo es Dios hecho carne. El liberalismo, la teología de la liberación y tantas otras corrientes tratan de disminuir esto. Pero lo primero que Pablo dice al pensar en Jesucristo es que Dios se encarnó, Dios descendió, Dios se hizo carne. Primera afirmación que tenemos que tener en nuestros corazones. Número 2, quiero ir rápido a ver si puedo llegar hoy a todo. Lo primero que él dice es: Jesús es la manifestación visible de Dios. Ahora, esto es importante porque hay veces que las personas hacen esta pregunta. Quiero pensar en un aspecto práctico. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, muy sencillo. Si usted quiere conocer a Dios, debe conocer a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 9 enseña esto. Jesús le dice a sus discípulos, sus discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo vas a mostrarnos al Padre? Y Jesús le tiene que decir, parafraseo: muchachos, me están cargando. Hace tanto tiempo estoy con ustedes y todavía me están preguntando: muéstranos al Padre, y no basta. Jesús es la manifestación visible de Dios el Padre. No se puede conocer a Dios si no se conoce a Jesús. Por esa razón es tan importante la conversión de los judíos y el pueblo de Israel. Porque los judíos pueden amar la Torá, tener celo por la Torá, pueden tener celo por Dios, por la ley, por Moisés y los profetas, pero si no conocen a Jesús, entonces no conocen a Dios. ¿Qué tema tan importante? Pueden hablar de Dios, pueden tener celo por la palabra, pero si no hay una aceptación y un reconocimiento de que Jesús es Dios, entonces pueden hablar todo lo que quieran, pero todavía no conocen a Dios, porque todavía no conocen a Jesús. Jesús es Dios encarnado. Número 2, allí en Timoteo, en donde estamos, la segunda afirmación que Pablo hace: Dios fue manifestado en carne. Ahora, número 2, y tal vez esto es la parte más complicada de estas afirmaciones. Pablo dice que fue justificado en el Espíritu. Y quiero llamar su atención a esto y alguna aclaración, porque no está diciendo Pablo que Jesús tuvo que ser justificado como nosotros tenemos que ser justificados, en lo que nosotros entendemos en el término de nosotros fuimos justificados delante de Dios. Jesús no necesita ningún tipo de justificación delante de Dios Padre, porque Jesús es perfecto. Entonces, nunca puede estar hablando Pablo de una justificación tal como la que nosotros necesitamos, porque si así fuera, entonces Dios perdería perfección. Pero si a lo que se refiere Pablo es que por medio del Espíritu y por las diversas manifestaciones que el Espíritu Santo hizo por medio de Jesucristo, Jesucristo se mostró visiblemente como Dios. Veamos por favor Lucas capítulo 7. Estamos hablando de que
las personas aceptaron su divinidad, que hubo personas que aceptaron y reconocieron la divinidad de Jesucristo. Lucas, por supuesto podríamos profundizar muchísimo más, pero podemos hacerlo en otro espacio. Quiero dar luz a esto de la justificación de Jesús. Lucas 7, versículo 28 y 29, allí dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aquí viene esto que quiero hacer énfasis: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿a quién oyeron? A Jesús. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Ven? Aquí está la misma expresión. Justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Romanos capítulo 1. También allí en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 4. El mismo principio. Romanos 1 dice allí, versículo 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo cuando habla de la justificación de Dios? Lo que está queriendo decir Pablo es que con su caminar, con sus enseñanzas, con la vida que llevó Jesús en carne, mostró y dejó evidencia pública y visible como dice aquí, con el Espíritu de santidad. Él dejó evidencia pública de que Él era Dios. Quiero repetirle esto, Jesús dejó evidencias públicas que lo justificaran y que dejaran evidencia no solamente su humanidad, sino también su divinidad. Usted encontrará en los evangelios, sé que tal vez es medio profundo, y vuelvo a lo mismo, aspectos en donde Jesús se muestra como humano. Tal vez el pasaje más donde se lo ve a Jesús en su máximo esplendor como humano es cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro. Él llora en la tumba de Lázaro, mostrando que es humano. Jesús tiene hambre después de haber ayunado 40 días en el desierto. Pero también vemos pasajes en donde Jesús muestra su poder, sanando enfermos, liberando espíritus demoníacos. Muestra también en distintos aspectos, en distintos momentos de los evangelios, cómo Jesús conoce el corazón de los fariseos, conoce la vida de las personas. Entonces Pablo nos enseña que Jesús se justificó públicamente. Jesús dejó evidencia pública de su naturaleza divina. Entonces allí tenemos los primeros dos principios. Número uno, Jesús es la manifestación de Dios. Número dos, Jesús dejó evidencia de que era Dios. Ahora todo esto nos lleva al punto número 3, y aquí se va poniendo buena la cosa. Allí en la tercera declaración que hace Timoteo, allí en Timoteo capítulo 3, en donde estamos, porque habla de un mundo angelical que está observando lo que hace Jesús, de lo que pasa con la vida de Jesús. Dios fue manifestado en carne, Dios se encarnó en la persona de Jesús. Jesús justificó su divinidad por medio de su espíritu, pero en tercer lugar, toda la vida de Jesús, toda
sucedió con la vida de Jesús desde su nacimiento, su vida, su crucifixión, su sufrimiento y su ascensión a la gloria, Pablo dice allí en la tercera declaración, todo eso es visto por los ángeles. Hay un mundo espiritual angelical, dice Pablo, que contempla, que está bien, que estuvo observando los hechos de Jesús. Tengo aquí algunos ejemplos, pero quiero ir tal vez al más puntual. En Lucas capítulo 2, poco se habla a veces de los ángeles. O cuando se habla de cuestiones místicas. Pero Pablo dice que hubo un mundo angelical que estuvo observando algo extraordinario que es la encarnación de Dios. Lucas 2, Lucas capítulo 15, mejor. Lucas capítulo 15, buscando este pasaje específico. Denme un momento. Es al principio de Lucas, pero se ve que me confundí la cita. Guárdenme. Sí. Perdón, sí, volvamos. Era Lucas capítulo 2, yo me confundí. Lucas capítulo 2. Versículo 10 en adelante, era del 10 en adelante, ahí está. Lucas 2, versículo 10 en adelante, es el nacimiento de Jesús. Fíjese lo que dice. Hay ángeles allí contemplando ese acontecimiento. Lucas 2, versículos 9 al 13, dice: aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí viene: y repentinamente, mundo espiritual extraordinario, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. ¿Qué significa eso? Que allí no solamente está naciendo Jesucristo en ese pesebre, en ese lugar humilde, sino que no solamente están allí estas personas que le van a traer ofrendas a Jesús, sino que si fuera poco, si falta algo para confirmar que el que está naciendo es en verdad Dios encarnado, hay no un ángel, una multitud, dice allí el versículo 13, una multitud, y fíjese cómo lo describe, una multitud de huestes, muchos ángeles celestiales que alaban a Dios, que alaban a ese niño y que le dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles ven y glorifican a Dios y se asombran y se maravillan por el plan de redención que Dios planificó en Jesucristo. Es extraordinario. Los ángeles glorifican a Dios porque lo ven al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios soberano, al alfa, el omega, el principio y el fin, despojarse. Eso dice Filipenses capítulo 2, despojarse de toda su gloria, de
descender de los cielos y encarnarse en la persona de un simple bebé, de encarnarse en carne como alguno de nosotros y ser un bebé, crecer, pasar por todos los procesos que pasamos cada uno de nosotros sin dejar de ser Dios, y todo eso con el propósito de mostrar su gloria y salvar a los pecadores. Los ángeles se asombran y ven y observan las maravillas y lo que Jesucristo hizo en la tierra. Pablo está diciendo: los ángeles, esto es glorioso, los ángeles fueron testigos y vieron todo lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra. Sus milagros, sus prodigios, sus enseñanzas, su crecimiento, su sufrimiento, pero también su sufrimiento, su crucifixión, su resurrección y aún más su victoria en la cruz del Calvario, como dice Colosenses, sobre todo principado y sobre todo potestad y sobre todo el mundo espiritual del universo. Pablo dice: los ángeles lo vieron y fueron testigos. Hoy mismo, mis amados, era el texto de Lucas capítulo 15, versículo 10. Los ángeles observan y ven y se maravillan del poder de Dios, del plan de redención de Dios. Los ángeles son criaturas totalmente distintas a nosotros, que no tienen el privilegio de recibir la gracia, de recibir la misericordia de Dios, que sí Dios le otorga al género humano. Tercera declaración. Repasamos. Jesús es la manifestación visible de Dios. Jesús justificó su divinidad estando en la carne. Los ángeles fueron testigos de esto. Número 4. Esta predicación de este mensaje fue predicado a todos los gentiles. Allí, la otra declaración es: fue predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son parte del pueblo judío. Este mensaje, y esto habla de se fue la palabra, de hasta dónde debe llegar este mensaje. Como Pablo llama, este misterio, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, en donde, ¿sabe qué? Estamos usted y estoy yo. Los gentiles somos nosotros, todos aquellos que no son parte del pueblo judío. Ahora, esto es netamente práctico, hermanos. Jesús se ocupó de esto, Jesús se ocupó de predicar libremente. Ahora, la pregunta es: si estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, que pueden ser muy teológicas acerca de la encarnación de Jesucristo, acerca de que hay un mundo angelical observando de las obras de Jesucristo, si nosotros lo estamos llevando a los gentiles, si nosotros lo estamos llevando a los que no conocen a Dios. Porque, ¿cómo fue que esta buena noticia llegó a nosotros? Llegó a nosotros porque alguien tomó la decisión de obedecer este mandato y de hablarnos de que Jesucristo no es uno más, sino que Jesucristo es Dios que tuvo un plan de salvación. Ahora nosotros somos responsables de hacer cumplir esta palabra. Nosotros, amados, y claramente esto es algo espiritual, somos responsables de hacer que este mensaje, este misterio, llegue
Más adelante va a hablar, fue creído por todo el mundo. Nosotros somos responsables, la iglesia es responsable. Y no por casualidad, estas líneas están escritas dentro de lo que un versículo antes Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, le dice cómo debe conducirse, le habla de cuestiones netamente ministeriales, pero también le deja bien claro que hay un mensaje que debe ser llevado a los gentiles y que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, es responsable de llevarla adelante. Somos responsables, mis amados, y a veces perdemos el tiempo. Vayamos, por favor. Fíjense lo que dice Romanos. Romanos capítulo 5, específicamente acerca de los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, vuelvo a lo mismo. Habla de personas como usted y yo. Este es un pasaje que es extraordinario. Me encanta este pasaje. Romanos 15. Fíjese lo que dice. Romanos 15, versículo 7 en adelante, dice así Pablo a los romanos. Y lo pongo en el contexto de una iglesia, porque el verbo es muy práctico. Dice allí Pablo, por tanto, recibíos los unos a los otros. Qué interesante, ¿eh? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿A quién nos recibió? ¿A quién recibió? A nosotros. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Versículo 8 en adelante. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí viene, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Es algo que debemos llevar a la práctica. En la iglesia, en nuestras vidas, en las casas, con nuestra actitud, aprender a recibir al que no conoce al Señor y recibirlo. Por eso le digo que esto es netamente práctico. Recibirlo de la misma forma y haga un poco de memoria y piense cómo fue que usted fue recibido. ¿Cómo Jesucristo le recibió? ¿Cómo era que usted estaba? ¿Cómo era que usted andaba? ¿Cómo era que usted vivía? ¿Y cómo Jesucristo lo recibió? Porque así como yo fui recibido, es así como yo tengo que recibir a aquellos que no conocen al Señor, que son los gentiles. Hablábamos el otro día, no sé, creo que fue el jueves pasado, acerca de las actitudes. Creo que hablábamos de esto, ¿verdad? Y de cómo recibimos a la gente cuando llega a la iglesia. Fue el jueves pasado, ¿verdad? Hablábamos de esto. También estábamos hablando de cuestiones de los diáconos, de los presbíteros y demás. Estamos en un contexto de cartas pastorales, pero traigamos esto a la parte general de la iglesia. ¿Cómo recibo a la persona nueva cuando viene? ¿Cómo la recibo? ¿La recibo como, bueno, este es el que
recién va a comenzar, es el pecador que viene y bueno, tiene que restaurarse, o lo recibo como yo fui recibido por Jesucristo, con amor, con misericordia, con los brazos abiertos. Esto es bien práctico, mi amado, porque debemos revisar, sin desviarnos del tema, revisar nuestra actitud acerca de cómo recibimos a los que vienen a la casa del Señor, porque a veces somos muy fríos. Somos muy fríos. Y las personas vienen necesitadas. Y examinemos nuestras actitudes y respondámonos si nosotros estamos recibiendo al que no conoce al Señor como yo fui recibido. No vayan a hacer cosa de que pasó el tiempo, pasaron los años, aumentó el conocimiento, aumentó la fe y me olvidé cómo yo fui recibido. Y Pablo llama precisamente a lo opuesto. Recibamos a los nuevos, recibamos a los gentiles, recibamos a los que no conocen al Señor, no olvidando como yo fui recibido. Tema muy interesante. Y tema muy interesante, no olvidarnos, mis amados, que nuestra misión es hacia los gentiles. Hacia los gentiles, hacia los que no conocen a Dios, hacia los que están en la oscuridad, en los que no están en la iglesia. Alguien hablaba hace, no sé si fue en una de las conferencias del seminario, y decía, y entre todo lo que dijo en eso estoy de acuerdo, él decía, la iglesia está estancada. Y comparto. Ahora, ¿por qué la iglesia está estancada? La iglesia está estancada porque ha perdido el foco. Y porque en vez de poner la visión en los gentiles, que es en donde está el corazón de Jesús, nos hemos conformado. Hay gente que va y viene, hay gente que se traslada de iglesia en iglesia. Nos hemos conformado en el conocimiento, en aumentar el conocimiento teológico y bíblico, y nos hemos olvidado que nuestra misión no está allí. Nuestra misión está con los gentiles, y son los que están afuera. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es si nosotros realmente estamos dispuestos a cumplir esta tarea. Amados, gentiles hay en todos lados. En la familia hay gentiles, en el barrio, en el trabajo, tal vez uno de sus hijos. Y ahí está la misión. Hoy estamos en este lugar y salimos a la noche y tenemos millares, de cientos de miles, que son los que están acá, que son a quienes les tenemos que ir a hablar y contarles lo que Pablo dice, de que Jesús es Dios y que los ángeles vieron cómo Jesús se encarnó por amor para salvar a los pecadores. Y Jesús, Dios, decidió que el medio para hacer eso seamos usted y yo. Quiero repetirle esto, mi amado, y como sé que es espiritual, yo oro al Señor para que muchos de ustedes tomen plena conciencia de que usted y yo somos responsables de hablar y de llevar adelante este evangelio. Fue predicado a los gentiles. ¿Saben? Me resulta, y siempre lo pienso y lo medito, cuando pienso en las personas, en la persona de Jesús, en las personas con las cuales Jesús se juntaba,
a las personas a las cuales Jesús fue. Un cobrador de impuestos. Jesús entra a la casa de un cobrador de impuestos. Una persona odiada, pero Jesús se toma el tiempo de ir a esa casa. Entra donde nadie quiere entrar, se sienta a la mesa y le dice: hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Se imagina si Gerardo se toma el tiempo un día de esto y dice: voy a ir a la casa del más odiado del barrio? ¿Hay alguno así en el barrio? No sé si odiado, pero hay algún... Poco querido. Bueno, voy a ir a la casa de ese que nadie quiere ir y le voy a hablar del Señor. Bueno, ese es un gentil. O Jesús hablándole del perdón de pecados a una mujer adúltera que los fariseos quieren apedrear. Hemos visto a esta mujer, la hemos visto en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Está bien. ¿Alguno de ustedes es mejor que ella? Eso es lo que está diciendo parafraseando. ¿Alguno de ustedes puede tirar la piedra? No te juzgo, pero no peques más. Y así con cada aspecto de la vida de Jesús, en donde Jesús va a donde nadie va. ¿Se imaginan, amados, si la iglesia, ya voy al último punto, uno de los últimos, si la iglesia tuviera esta característica de ir a donde nadie va, de hablar con el que nadie quiere hablar? Sería una revolución. Por eso Pablo dice: con gozo yo soy apóstol a los gentiles. Su tarea no estaba netamente con los judíos, su tarea estaba con los gentiles. Y en último lugar, fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Esto habla de la extensión de esta proclamación, de la extensión de la proclama de este mensaje de que Jesús es Dios, este mensaje de que Jesús no es uno más del montón, este mensaje de que hay un mundo espiritual viendo a la persona de Jesús debe ser predicado a los gentiles, pero debe ser creído o debe ser divulgado por todo el mundo. Vayamos por favor al libro de Hechos, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 47. Esto es para nosotros. Hechos 13, versículo 47. Fíjese lo que dice: y tómelo y hágase responsable y léalo como si fuera para usted, porque es para usted. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los, ¿quiénes? Gentiles. Otra vez, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es para nosotros. Te he puesto para luz. Pedro habla de esto, ¿sí? Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de los gentiles y para que seamos instrumentos en manos de Dios para la salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y hay infinidades de formas en la vida de la iglesia y en nuestra vida por medio de la cual nosotros podemos ser instrumentos de Dios para cumplir con esta tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Abramos los ojos, amados. Hagámonos
responsables de la misión que tenemos. Seamos conscientes de que Dios no nos salvó solamente para sentirnos bien y para tener seguridad de salvación. Nos salvó a nosotros porque hay otros que necesitan de Dios y que la única forma por la cual conocerán a Dios será por medio de Dios. Y quiero repetir esto. Dios nos salvó a nosotros porque la única forma por la cual quienes no conocen al Señor le conocerán será a través de nosotros. Será a través de nuestra proclamación, será a través de nuestro mensaje. Debemos hacernos responsables. Debemos abrir nuestros labios, debemos hablar del Señor, debemos abandonar nuestra apatía. Imagínese, mi amado, si la persona que le habló de Dios a usted nunca le hubiera hablado. ¿Dónde estaría ahora? Condenado al infierno. Y gracias a Dios alguien tomó esa responsabilidad y le habló, y el Evangelio fue eficaz y recibió un nuevo corazón. Ahora, no sea egoísta. Al igual que alguien le habló a usted, busque a alguien y háblele de Jesucristo, porque usted no sabe cómo puede actuar. Pero tiene que tomarlo con responsabilidad. Hay un mundo que evangelizar. Hay un mundo al cual debemos predicarle y llevarle el Evangelio. Hay un mundo que nos está esperando. Hay un mundo entero que necesita de luz. ¿Y sabe quién es la luz? Nosotros. Hay un mundo, veía ayer, o en internet en estos días, ya voy a cerrar, hacía gran apagón histórico, creo que en Chile. Gran apagón histórico en todo el país. ¿Se imaginan lo que es? El país entero en plena oscuridad. Necesita luz. Amado, la gente necesita luz. Y la luz está en usted. La luz es usted. La pregunta que le quiero hacer es: ¿qué está haciendo usted con esa luz que Dios le ha dado para iluminar por medio de este mensaje a quien no conoce? ¡Qué horrible sería estar en oscuridad y que la gente me vea y que me dé! No sería lindo, ¿verdad? Estar quiero ser ilustrativo, estar en un lugar lleno de oscuridad, con peligros, y que haya gente observando los peligros y que le hablo o no le hablo, le hablo o no le hablo, le hablo o no le hablo. Y más pasa el tiempo, más peligro hay. ¿Qué feo? Bueno, hay gente que corre peligro. Peligro del infierno. Y usted es la luz, por medio del mensaje del Evangelio, al cual usted debe hablarle, iluminarle, contarle de los peligros, de los riesgos que está corriendo y de la salvación disponible. Pero ustedes, Él lo da responsable de qué es lo que hace con los gentiles y con quienes no conocen al Señor. ¿Dónde está? O hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Siervo. Fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido en gloria. Allí quiero cerrar con este pasaje que es el más práctico. Filipenses capítulo 2 es el pasaje que todos conocemos.
que resume todo esto que estamos hablando hoy. Perdón si me extendí, quería concluir todo esto hoy. Filipenses 2, versículo 5, resume lo que es toda la encarnación de Jesucristo. Dice allí, haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo que estábamos hablando, Él era Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Encarnación es esto, hecho semejante a los hombres, como nosotros, y estando en la condición de hombre, siguió más para abajo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene lo último, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ayer Joana me mostraba un videito de una persona, de un niño, no sé si tenía 1 o 2 años, que estaba padeciendo cáncer. Y ella me decía, pensando también en lo que nosotros atravesamos con Caleb y esos pocos días que para nosotros fueron un mundo, pero que generaron mucho cansancio, ella me decía, yo en verdad no me imagino cómo los padres pueden hacer para atravesar una situación así, con la carga emocional, el cansancio, estando todos los días allí en neonatología, la guardia, el dolor, la tristeza, la preocupación. Dice, yo no encuentro respuesta, ella me decía, yo no sé cómo ellas, cómo harían para hacer eso. Así que le digo, creo yo que tiene una sola respuesta. Y capaz es muy romántica, pero es la única que encuentro. Y es el poder del amor. Le digo, es el poder del amor. Porque solamente el amor a un hijo hace que una madre tome las decisiones para atravesar todas esas cosas con un hijo. Ahora traigo esta ilustración a esto, para traer la teología a la tierra. ¿Por qué Dios hace esto? Porque vamos a traerlo a la realidad. ¿Por qué Dios, siendo Dios con su esplendor, con su gloria, existiendo siempre, siendo el alfa y el omega, viviendo siendo santo, 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 justo, perfecto, omnisciente, omnipresente, ¿por qué Él decide ir y entrar en semejante bajeza humana? Y Pablo dice, se humilló haciéndose hombre y se despojó y se humilló hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Es el poder del amor. Así que cuando pensamos en todo esto, que podemos hacer teología horas enteras, y cuando pensemos en Dios hecho carne en Jesús, y cuando pensemos en Jesús, en ese bebé que crece, los padres lo pierden en el templo, se bautiza, después está en el desierto, sufre, pelea con los fariseos, habla con una adúltera, habla y hace tantas cosas, y va hasta la cruz y lo traicionan y lo dejan solo, y uno dice, ¿pero por qué? Por usted y por los que están allá, que son los gentiles, que Él quiere atraer.
y que usted debe buscar es el poder del amor que se expresa en la persona de Jesucristo, que es Dios encarnado. Todo esto, los ángeles lo ven, pero usted lo disfruta. No sé si usted piensa esto. Hoy, y quienes realmente han tenido una experiencia, no importa si ha sido tan radical o no, pero que realmente dicen, yo me convertí, los ángeles lo ven y dicen, wow, extraordinario. Así que es un hermoso día para glorificar a Dios por su plan de redención, por su encarnación, por su salvación y por su victoria en la cruz. Amén. Amén. Vamos a ver. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra contiene textos difíciles, pero que con la ayuda de tu Espíritu podemos comprender. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque Él voluntariamente descendió, haciéndose hombre, humillándose, yendo a la cruz por mí, por mis hermanos. Pero Señor, este mensaje es también para otros, y este mensaje es para el mundo. Y los ángeles ven, oh Dios, cómo día tras día tú salvas a pecadores y te glorifican. Señor, por favor, ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos a sentir carga por los perdidos. Señor, nosotros estábamos perdidos y alguien fue responsable y nos habló, viendo nuestra oscuridad, viendo que estábamos perdidos. Señor, ayúdanos a ser responsables, a hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Ayúdanos a tomar conciencia de la necesidad del otro. Y como hemos aprendido, Señor, a poder recibirlos como fuimos recibidos. Tal vez en frialdad, tal vez en apatía, tal vez en incredulidad, tal vez alejados o tal vez en otros pecados, pero ayúdanos a recordar cómo fuimos recibidos para que de la misma manera que fuimos recibidos por ti, recibamos con amor, con misericordia, con alegría, con esperanza de salvación a todos aquellos que hoy están en oscuridad, por los cuales tú también has decidido entregar a tu Hijo en una cruz. Señor, en este día especial oramos por esto, para que, Señor, vengan, para que, Señor, nos atraigas, pero que también, Señor, cuando tú los atraigas, nosotros tengamos la suficiente sensibilidad para recibirlos como tú nos recibiste a nosotros. Dios de la gloria, Dios de paz, de amor, sí. No lo hemos hecho, perdónanos. Y por favor, Señor, ya que nos has puesto en un lugar tan visible, en un lugar tan expuesto, en un lugar donde muchos nos ven y tal vez ahora estén escuchando, ayúdanos a recibirlos con el mismo amor que nos recibiste, con la misma paciencia con la que nos recibiste, con la misma
esperanza con la que nos recibiste, para que podamos hablarles a ellos y para que podamos llegar al mundo en donde tenemos una gran tarea y una gran comisión por llevar adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice esta iglesia, bendice cada varón y mujer de esta iglesia. Señor, que cada varón y mujer de esta iglesia, sea la edad que tenga, Señor, tenga este pesar, este sentir por los perdidos. No tenemos un logo por casualidad. Señor, en nuestro corazón está el mundo. Señor, danos y ábrenos puertas y danos la carga y danos los recursos para que podamos llegar a ese mundo en el cual tú has puesto en el corazón de esta iglesia. Y gracias por habernos recibido en tiempos en donde tal vez otros, por nuestros errores de la vida, nos han cerrado las puertas, tal vez de la casa o relacionales, en un mundo que no perdona. Gracias porque a pesar de nuestros errores y fallas, tú nos has recibido. Ayúdanos a nunca jamás olvidarnos, oh Dios, de esto, y que sea un impulso para recibir a otros. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice la economía de esta iglesia. Bendice cada familia de esta iglesia. Bendice cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada persona de la tercera edad, cada ministerio de esta iglesia. Bendícenos, oh Dios, para que lo que aprendemos no quede solo en nuestra mente, sino que sea llevado a la práctica. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de tu nombre. Padre, que la gracia, la paz, el amor, la misericordia y la comunión con tu amado Hijo Jesucristo sea con cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.